Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Paula Alzate, chair del Comité de Legislación e Impuestos y junto a Ibelice, co-chair, es un placer recibirlos el día de hoy. Hoy abordaremos un tema llamado due diligence en una operación de compra-venta. ¿Cómo impacta directamente el precio de una empresa? Nuestras invitadas, María Cristina Fábrega y Misuli Clark, de la firma Arias, compartirán una visión práctica y estratégica sobre el rol de la debida diligencia en las transacciones corporativas. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, entender cómo los riesgos legales, fiscales, laborales, operativos y regulatorios afectan la valoración de una compañía es definitivamente clave para cualquier proceso de compra o venta. Este será un espacio ideal para intercambiar experiencias, resolver dudas y actualizarnos en un tema crítico para inversionistas, asesores y empresas en expansión. María Cristina lidera la práctica transaccional en la oficina de Arias Panamá, especializándose en fusiones y adquisiciones, financiamientos y reestructuraciones de empresas nacionales e internacionales. Ingresó a Arias en el año 2016 y fue nombrada socia en el año 2019. Ha participado en un número significativo de transacciones complejas que han involucrado equipos multidisciplinarios y multijurisdiccionales, como proyectos de financiamiento de alto grado de complejidad, préstamos sindicados, preparación y perfeccionamiento de garantías, procesos de debida diligencia, estructuración y ejecución de fusiones y adquisiciones de empresas en varios sectores de negocio, incluyendo empresas reguladas y no reguladas, examinando aspectos societarios y contractuales, asistiendo y preparando documentos legales para el cierre de transacciones, emisión de bonos internacionales, entre otros. María Cristina tiene una amplia experiencia en asuntos transfronterizos con componentes locales que conllevan profundo análisis del derecho panameño. Por su parte, Misuli cuenta con más de 13 años de experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en asuntos corporativos y transaccionales complejos. Su práctica se enfoca en fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos, derecho corporativo, derecho comercial, cumplimiento regulatorio, entre otros. Actualmente forma parte del equipo de Arias en Panamá como asociada senior, brindando asesoría legal en el departamento financiero y corporativo en operaciones que involucran múltiples jurisdicciones y sectores. Cuenta con experiencia en transacciones transfronterizas de adquisiciones y financiamiento de proyectos, así como el cumplimiento legal de las etapas de desarrollo y operación de proyectos de energía solar y eólica en América Latina y el Caribe. Así que, previo a dar paso a nuestras invitadas, damos un agradecimiento, como siempre, muy especial a nuestros patrocinadores y recordamos a nuestros miembros que, finalizando la intervención de nuestras dos expositoras, pues habrá un espacio de preguntas y comentarios que pueden ir dejando en el chat durante el transcurso de la charla. Así que es un placer tenerlas acá, Misuli y María Cristina. Bienvenidas y adelante. Muchas gracias, Paula, por la introducción. Iria, si podemos, por favor, proyectar la presentación. Bueno, muchas gracias nuevamente, Paula, por la introducción. Hoy venimos a hablarles de el due diligence en una operación de compra-venta y cómo puede impactar directamente el valor o el precio de esa empresa. Pero vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un due diligence? Un due diligence básicamente es una radiografía de una sociedad. Siempre recomendamos hacer un due diligence antes de hacer cualquier operación de compraventa, por más sencillo que parezca, y aunque la sociedad no tenga operaciones. Muchas personas compran sociedades confiando que lo único que tienen es un inmueble debajo de ella o que es tenedora de algún activo debajo y que no tiene operaciones. Pero cuando ya son dueños de la sociedad, van a hacer algún pago en la tasa única y resulta que tenía declaraciones de renta anteriores que nunca se cerraron o que las acciones fueron emitidas en forma incorrecta. Entonces, por más sencillo que parezca una operación, siempre es recomendable hacer un due diligence básico de la sociedad para asegurarte de lo que estás comprando está en un buen estado. Obviamente, el due diligence de una sociedad tenedora de activos es completamente distinto a un due diligence de una sociedad operativa. Y en este segundo caso, es más claro el impacto que puede tener los hallazgos que salgan reflejados en un due diligence en el valor de la compañía, porque existen muchas más áreas donde pueden estar
reclamaciones, incumplimientos o algún tipo de tema que vaya a tener un impacto en la operación y en la propia sociedad. Entonces, con el proceso de due diligence, lo que estamos buscando siempre es conocer si esta empresa está constituida de debida forma, que sus acciones y libros corporativos están correctos, que tiene sus licencias y permisos al día, para poder tomar las mejores decisiones a la hora de comprar o adquirir una empresa o a la hora de venderla también, y poder trasladar esos hallazgos al contrato de compraventa, siempre buscando la mayor protección para las partes. Es importante en un proceso de due diligence se involucren profesionales de distintas áreas de práctica especializados en su materia, porque no es lo mismo que un abogado corporativo haga una revisión de los contratos laborales o que un abogado laboral vea los riesgos o potenciales riesgos que pueda tener en materia fiscal. Entonces, tiene que ser un equipo multidisciplinario que vea la operación completa de la sociedad para poder evaluar los riesgos. Y entonces, para poder ver las distintas áreas donde usualmente se hace due diligence, esta lista no es limitativa, es solamente explicativa de las áreas que usualmente están involucradas en un proceso de due diligence, le voy a ceder la palabra a Miss Julie Clark para que nos explique estas áreas de práctica y la relevancia que tienen. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Misuli y les voy a hablar un poquito sobre las áreas que usualmente se revisan en un proceso de due diligence. Esto no es una lista exhaustiva, es una serie de ejemplos por área de práctica. En el área corporativo, muchos de los hallazgos comunes que vemos es acciones no emitidas correctamente o sin un soporte documental. Un ejemplo es transacciones en donde una sociedad anónima tiene aumentos de capital aprobados, pero que nunca se formalizaron en escritura pública y nunca se registraron en el registro público. Esto crea muchas veces incongruencias entre el capital autorizado y las acciones que realmente se emitieron, y esto puede conllevar pues, riesgos de nulidad. En otras ocasiones hemos observado certificados de acciones emitidos con inconsistencias en el número de acciones emitidas o que no han sido firmados por los dignatarios que deben firmar los certificados de acciones. Otro hallazgo muy relevante son los libros corporativos incompletos o inconsistentes. Un ejemplo claro es que se emitan acciones sin el acta de junta directiva correspondiente que tenga el sustento de esa autorización para emitir los certificados de acciones. Esto sucede muchas veces en ocasiones en empresas pequeñas que manejan sus asuntos corporativos internamente, que nos asesoran y que pues hacen estas emisiones de certificados de acciones sin llevar a cabo el proceso correspondiente o no toman en consideración el capital autorizado que realmente tiene la sociedad. Otro caso que vemos en los hallazgos de los asuntos corporativos son accionistas que no están registrados en el libro de registro de acciones. También vemos que hay traspasos sin que se hayan firmado los endosos o que se hayan realizado las anotaciones de esos traspasos o anulaciones en el libro de registro de acciones. Otros hallazgos significativos son, por ejemplo, representantes que actúan en nombre de la sociedad bajo un poder que está realmente expirado. O cláusulas que están en los acuerdos de accionistas que afectan las acciones, ya sea que tengan derechos preferenciales o que afecten la transferencia de acciones, derechos preferentes, etcétera, que no están en el pacto social de la sociedad y que no están registrados. Entonces, ese tipo de incongruencias son temas que usualmente no impactan el precio, sino que son, por su naturaleza, la transacción de un M&A se tiene que remediar antes del cierre, ya que si no tienes acciones debidamente emitidas, por ejemplo, no tienes unas acciones legítimas que comprar, lo que tienes ese riesgo de nulidades en el proceso, que simplemente es preferible que no ocurra el cierre hasta que estos temas corporativos se regularicen. Para el siguiente punto, que son los contratos. Hallazgos muy típicos son contratos esenciales para la operación de la empresa que no tengan firma o que estén vencidos. Usualmente estos casos incluyen condiciones precedentes en la transacción para formalizar estos contratos, que se firmen adendas para esos contratos que están vencidos y ponerlos al día y en regla, que al momento que se adquieran estén pues, debidamente vigentes. Otros hallazgos muy relevantes y que son muy comunes son contratos que tienen cláusulas de cambio de control que requieren ya sea la notificación previa del contratista o que requieren un consentimiento previo y escrito. Este tipo de cláusulas, como digo, son muy comunes también en los contratos de financiamiento o contratos de contratistas mayores.
Otro punto muy relevante que se encuentra en los due diligence de los contratos son incumplimientos materiales de las cláusulas contractuales del contrato, que también en estos casos se hace una remediación previa, al igual que se obtienen los consentimientos de los contratistas como una condición al cierre, se subsanan estos incumplimientos ya sea negociando y firmando finiquitos con el contratista de forma tal que cuando ya venga el cierre, ya estos contratos que tienen irregularidades queden debidamente formalizados y que estén en cumplimiento. Para el área laboral, siguiente diapositiva, los hallazgos comunes que vemos son falta o ausencia de contratos laborales, es decir, tener trabajadores que no tienen contratos laborales o que sí tienen contratos laborales, pero estos no están refrendados por el Ministerio de Trabajo. También vemos en muchas ocasiones prestaciones que no han sido pagadas o un pasivo laboral alto. Por ejemplo, la acumulación de vacaciones no pagadas por varios años, que al tratarse ya de obligaciones que son previas y ya devengadas, usualmente el vendedor tiene que ponerse al día con estas obligaciones antes del cierre. También muchas veces en el área de laboral vemos reclamos laborales pendientes, que no puede remediarse antes del cierre, generalmente pues se hace una retención del monto reclamado en caso de que al finalizar este litigio laboral, si tiene un resultado negativo para la empresa, estos montos puedan realizarse en cuanto a este proceso que fue negativo para la empresa. Otro punto muy relevante es que vemos en los diligence empresas con más de 10 trabajadores sin reglamento interno de trabajo aprobado. Esto es bastante usual en las empresas pequeñas o medianas que desconocen que tienen que cumplir con este requerimiento a partir del 10º trabajador. Como esto usualmente es un proceso que toma mucho tiempo, usualmente se incluye una condición precedente de que se presente este reglamento interno para el cierre y ya posteriormente se va completando o remediando ese tema. Otro tema muy, pero muy común es el uso indebido de contratos de servicios profesionales para relaciones laborales largas. Muchas empresas tienden a usar la figura de contratista bajo contrato de servicios profesionales, que en la práctica pues son trabajadores regulares que están sujetos a subordinación jurídica de la empresa, que tienen una dependencia económica de la empresa y pues regular esto puede tener un ajuste en el precio o retenciones para cubrir estas contingencias. También se incluyen muchas representaciones y garantías en el contrato dependiendo de los plazos de prescripción para cada uno de los temas laborales que están abiertos. Para el área de regulatorio, hallazgos típicos son permisos pendientes que no los tiene la empresa o que están vencidos. También hemos visto multas por incumplimientos regulatorios, reportes que son regulares y que no han sido presentados. Por ejemplo, hay una serie de permisos que requieren una serie de reportes ya sean mensuales, semestrales o anuales. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental de un proyecto de infraestructura te va a solicitar una serie de reportes que si no cumples con estos reportes, pues vas a tener una serie de contingencias de multas o de suspensión de actividades. La revisión del área regulatoria debe ser enfocada al área de la industria área o industria de la empresa target que estamos haciendo due diligence, ya que hay permisos básicos que son muy cajoneros como una permiso de operación o tener un registro en un municipio, en la caja de seguro social, que son regulares y habituales para una empresa que opera en Panamá. Sin embargo, dependiendo de la industria específica de la empresa target, van a necesitar una serie de permisos muy específicos encaminados a la actividad que realiza. Y muchas veces estas empresas no cuentan con la totalidad de los permisos que en verdad sí deberían tener para operar. En algunos due diligence hemos identificado también empresas con accionistas extranjeros que están realizando actividades de venta al detalle, a pesar de que esta actividad está reservada a nacionales. Entonces, es muy importante que estas revisiones se hagan debidamente enfocadas a la industria de la empresa. También hemos visto muchas licencias que no permiten cambios de accionistas sin autorización previa de la autoridad que le emite. Por ejemplo, licencias bancarias o empresas que están en el sector energético que tienen licencias emitidas por ASEP. En muchas ocasiones pues necesitas el consentimiento previo de la autoridad antes de llevar a cabo esta transacción de money. Entonces es muy importante que los CPs y la revisión legal que se haga sea muy enfocada y targeted para la empresa que se está haciendo. Para el siguiente punto, el tema de propiedad intelectual. En muchos casos hemos visto marcas no registradas o mal inscritas. Es decir, por ejemplo, dentro de un mismo grupo económico puede ser que la empresa que está en Panamá no sea la empresa que tiene la marca, sino que es una empresa del mismo grupo, pero en otro país,
pero que tienen un contrato de licencia para el uso de la marca. Entonces, no es lo mismo tener un contrato de uso de marca con una empresa del mismo grupo a una empresa que ya viene saliendo de ese grupo económico, que va a tener un contrato con la otra empresa. Entonces, en esos casos es mejor quizás ceder la marca a la empresa target o ver un nuevo acuerdo de uso con el comprador, pero con las protecciones debidas para el comprador, ¿no? También en muchos casos hemos visto empresas que dependen mucho de un software muy específico, que necesitan un sistema operativo muy particular para poder operar, y que esa propiedad del software no es de la empresa target. Entonces, todos esos temas hay que verlos muy con la lupa para que la empresa, al momento que se adquiera, cuente con todas esas licencias y con todas esas marcas y software que necesitan para operar. Otra área que revisamos muy comúnmente en los due diligence es el área de inmuebles y de arrendamientos. Hallazgos comunes son problemas con títulos de propiedad, por ejemplo, empresas que desarrollan su operación en terrenos que no están inscritos, es decir, que tienen un derecho posesorio, o tenencias informales que necesitan ser regularizadas para minimizar el riesgo de la empresa. En muchos casos tenemos arrendamientos sin formalidades o con cláusulas débiles. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los proyectos de energía, que los proyectos estos de energía se construyen y operan bajo inmuebles, pero bajo contratos de arrendamiento. Y muchas veces el plazo de los contratos de arrendamiento no tiene ese match con el plazo de la licencia o el plazo de vigencia que tienes en tu contrato de compra de energía. Entonces es muy importante que estos contratos, si se va a usar este esquema de que no eres titular de la tierra en la cual tienes tu proyecto, sino que estás usando contratos de arrendamiento, es muy importante que estos contratos tengan todas las protecciones debidas, que el plazo tenga un match, que tengas una limitación de dominio vigente e inscrita en el registro público para que tenga efectos ante terceros, que en realidad te den una protección en caso de que ese propietario decida, por ejemplo, vender la tierra, que tú tengas un derecho preferente de comprarlo primero, o que en caso de que decidas o optes por no comprarlo, pues ese nuevo propietario respete los derechos de ese contrato de arrendamiento. Y es muy importante por esto que esté inscrito en el registro público con la debida anotación de la limitación de dominio. Otro tema muy importante que vemos son servidumbres o restricciones de uso o gravámenes que no están identificados o que no han sido disclosed por el vendedor, y que cuando se hace la revisión del inmueble en el registro público tienen hipotecas que no fueron disclosed por el vendedor, y que esto afecta un poco también la perspectiva, ¿no?, del negocio y de los montos que realmente pues tienen que pagarse, ya sea por un crédito que tenga la empresa, con una hipoteca, que tienen que entonces decidir si lo van a cancelar o no cancelar, y ese monto va a afectar obviamente el precio. Entonces, en cuanto a este tema de inmuebles, no todos los hallazgos van a afectarte la valoración. Hay muchos temas menores, por ejemplo, que mencioné, los arrendamientos y demás, que eso tú puedes remediarlo como una condición precedente. Si no tienes la limitación de dominio o no tienes el contrato inscrito de registro público, pues hacer estas inscripciones o hacer una adenda que incluya la cláusula de limitación de dominio que se inscriba en el registro público, de forma que estos hallazgos queden remediados antes del cierre, y los que pues, no puedan remediarse antes del cierre y que puedan pues incluirse algún tema de un holdback o demás, que Cristina les hablará un poco más adelante, se realizan en esos momentos. Pero ahí, dependiendo de la industria, pueden haber empresas que el tema de la propiedad sea tan relevante que en verdad la seguridad jurídica, el título o la capacidad de usar ese activo sí pueden impactar el precio, o incluso pueden poner en riesgo la transacción dependiendo de la actividad. La siguiente área es el área de litigios. Es un área que muy comúnmente se revisa dentro del due diligence. Hallazgos comunes son demandas activas o arbitrajes o investigaciones, por ejemplo, demandas de proveedores con montos sustanciales. Puede ser un contratista con el que tiene un contrato, que está alegando el cumplimiento del contrato, que usualmente pues, se tiene que subsanar o tratar de subsanar dentro como una condición precedente, con un finiquito con este proveedor, o en caso de que no se pueda hacer la retención del monto estimado, de forma que si es un resultado negativo para la empresa, existan estos montos para poder compensar esa pérdida que se está teniendo por la demanda con el proveedor. Con respecto a los procesos administrativos o investigaciones regulatorias, por ejemplo, pueden existir procesos administrativos en el Ministerio de Ambiente, o ACODECO, o el MISI, o la Dirección General de Ingresos, que pueden tener una multa significativa para la empresa, o incluso medidas que no son económicas, sino que son restrictivas de la actividad. Entonces, es muy importante pues, revisar este tema de los procesos administrativos dentro del due diligence con un experto,
de forma tal que tengamos un panorama completo de todas las contingencias por litigios que pueda tener la empresa. A su vez, dependiendo de la industria en la cual esté la empresa target, también puede haber reclamos de consumidores o proveedores. Por ejemplo, pueden haber procesos por publicidad engañosa o incumplimiento de garantías o cobros indebidos, entre otros, dependiendo del área en que opere la sociedad. También puede haber demandas laborales, como mencioné anteriormente en la diapositiva de laboral, que dependiendo de la cuantía y la probabilidad, los litigios pueden derivar en provisiones o retenciones directas del precio de la compra. En casos de riesgo elevado, es común que se haga un escrow o incluso replantear la estructura de la transacción. Esta es la última diapositiva que tenemos en cuanto a las áreas de práctica, pero hay otras áreas claves como impuestos, que pueden aparecer contingencias por declaraciones incorrectas o no presentadas. Puede ser temas de que no se están pagando la tasa única de la sociedad o que no están al día los pagos de los impuestos del inmueble. Todas estas áreas de tax deben revisarse a detalle. Igual temas de ESG para obligaciones ambientales o sociales, dependiendo de la industria de la sociedad que opera. Contratos entre partes relacionadas, que también deben revisarse a mucho detalle para asegurarnos que cumplan con las condiciones de mercado, y también ver terminaciones de esos contratos, que pues obviamente no van a continuar a hacer contratos entrerelacionados, ya no van a continuar dentro del esquema de la transacción del comprador. Entonces, todo esto puede influir en la valoración y la estructura final del deal. Gracias, Misuli. Bueno, entonces, una vez conocidas las contingencias que puede tener la empresa target, llega la hora de trasladar dichas contingencias a un valor. Y más allá de darle un valor a eso, es el momento de plantear los distintos escenarios que se pueden dar a un contrato. Entonces, para esto existen múltiples cláusulas que se utilizan para proteger tanto al comprador como al vendedor, para tener las reglas claras de lo que ocurrirá en los distintos escenarios que se pueden dar. Es muy común que las partes hagan un contrato de compra-venta donde se pongan representaciones y garantías basadas en el proceso de due diligence. Las cláusulas de indemnización, en caso de que dichas representaciones no sean verdaderas o las mismas se incumplan, y se pacte un precio cerrado para la transacción. Las representaciones y garantías, ¿qué son? Vienen siendo declaraciones esenciales del vendedor, como lo son su existencia, su autoridad para vender, que tiene la propiedad de las acciones, que está al día con el pago de impuestos, que la empresa tiene todos los permisos para operar, entre otros. Este año, y para poner ejemplos prácticos, hemos visto dos procesos de compraventas muy curiosos. El primero, el precio de venta después del proceso de due diligence se determinó en $1, pero además había un pago adicional por $22 millones, que básicamente se utilizó para pagar deudas que tenía la empresa con empresas relacionadas. Tenía una deuda altísima intercompany, y entonces se determinó que el valor de la empresa realmente era $1 porque el nivel de deuda era tan alto que no valía nada más, pero se pagaron los $22 millones más el dólar, que era un valor simbólico, y de esa manera el comprador, que le veía potencial por la trayectoria que tiene la empresa y demás, de que la empresa pueda resurgir, y el vendedor quedó probablemente sin ganancias, pero quedó libre de deudas, que era una acumulación que tenía. Otra transacción que estamos viendo inició con un precio de negociación cerca de $100,000 para la operación local. Y luego el proceso de due diligence, el valor de la empresa está un poquito por arriba de los $10,000 por las contingencias que se han encontrado. Sin embargo, en este segundo caso se ha hecho una condición que puede generar un pago adicional en el futuro. Entonces vamos a ver esas cláusulas de cómo se puede ajustar el precio de venta luego de cerrada una operación de compra-venta. La primera vendría siendo la cláusula de earn out. ¿Qué es la cláusula de earn out? Es una cláusula que sirve para ajustar el precio en función del desempeño futuro que puede tener la empresa comprada. Esta cláusula protege al comprador frente al riesgo de que el negocio rinda menos de lo que esperaba. Por ejemplo, se pone que hoy en día se va a vender la empresa por $500,000 y se pacta un segundo y hasta tercer, cuarto, quinto pago que va a depender o se va a dar en base a los resultados que dé la empresa en un periodo determinado de tiempo. Usualmente este periodo es entre 1 y 2 años, pero puede ser 6 meses, 18 meses, lo que las partes acuerden. En este caso, el vendedor solo va a recibir esos pagos adicionales si la compañía
cumple las metas después del cierre. ¿Y qué pueden ser esas metas? Puede ser lograr más de 1 millón de ventas, que el EBITDA de la compañía suba, que se atraigan nuevos clientes, etc. Pueden poner las condiciones que quieran. Otra cláusula vendría siendo la cláusula de holdback, que es una retención de una parte del precio durante un tiempo determinado. Esto sirve para que el comprador tenga los fondos disponibles para cubrir reclamaciones e indemnizaciones que pueden surgir después del cierre. En la práctica, este ejemplo funciona de la siguiente manera. Se establece un precio de venta de $1 millón, pero el vendedor en el proceso de due diligence se dio cuenta que tenía contingencias laborales y de seguridad social que representan aproximadamente $250,000. Entonces, en vez de yo darte el $1 millón, me quedo para mí 250,000 y te doy el resto. El día de mañana se resuelve la controversia y tengo que pagar los $250,000. Ya yo los tengo a mi lado y los pago. Si por el contrario fue positiva y la empresa no tiene que pagar, entonces yo te pago esos $250,000 a ti, vendedor, como parte del precio de venta, porque eso nada más me lo pide yo como una reserva. Eso obviamente, usualmente se establece un periodo de tiempo durante el cual es lo máximo que el comprador está obligado a devolverle la plata o que el proceso termine. Y una figura muy similar a esta del holdback es que en vez de hacerlo un holdback y que sea el comprador el que retiene el dinero, es que se haga un escrow, donde esos $250,000, en vez de quedármelos yo como compradora, los voy a depositar en frente de un tercero que va a estar regulado a través de un contrato de fideicomiso, donde el fiduciario va a tener instrucciones claras y precisas de cómo manejar los fondos fideicometidos y cómo entregarlos y a quién entregárselos dependiendo de la serie de condiciones que se pacten. Esta figura es beneficiosa para ambas partes, ya que le brinda garantía al comprador y seguridad de que la plata está reservada en algún lugar seguro, y el vendedor tiene la seguridad de que los fondos son custodiados por un tercero y no están manejados unilateralmente por el comprador. Luego tenemos cláusulas un poquito más especializadas, como por ejemplo la cláusula de minimis. Esta cláusula lo que hace es que establece que las reclamaciones muy pequeñas no se pueden reclamar. ¿Y esto con qué propósito? Con evitar disputas insignificantes o reclamos triviales entre las partes. Esta cláusula lo que busca es que el comprador reclame al vendedor riesgos que ya sabía que existían por montos que no deben considerarse materiales para la operación de un negocio. Usualmente se pacta un monto mínimo para reclamos que dependerá obviamente del tamaño y la industria de la compañía y sujeta a la operación de compra y venta. Es decir, si yo tengo un negocio que genera mucho dinero y me llega una contingencia de $2,000, no, tu comprador no vengas a reclamarme a mí por $2,000 si ya tú sabías que esa contingencia podía existir. Ahora, si el monto es por arriba de $10,000, por poner un ejemplo, ok, entonces ahí ve haciendo tus reclamos. Pero no vengas a estar molestando por contingencias muy pequeñas recurrentemente cuando realmente eso no afecta el flujo de la operación. Ahora, este de minimis usualmente viene acompañado de una cláusula de basket. ¿Y qué es el basket? Pues viene siendo una cláusula que dice cuánto es el monto mínimo acumulado en pérdidas que puede alcanzarse antes de que el vendedor esté obligado a indemnizar. Y esto evita nuevamente que el comprador esté haciendo reclamos constantes. Entonces, para volver al ejemplo anterior, si yo tengo muchos reclamos menores de $10,000, por poner un ejemplo, un proveedor me reclamó 3,500, un cliente 9,000, otro proveedor 5,000 y así. Y ninguno de estos supera los $10,000, que es el de minimis, pero acumulativamente supera un tope que digamos que son $50,000. Cuando yo tengo todo esto acumulado y ya superé los $50,000, entonces yo voy donde el vendedor y le digo, oye, tengo todas estas reclamaciones por contingencias que ya sabíamos que existían, necesito que te hagas responsable. Y ese de minimis puede manejarse de dos maneras. La primera es que todo lo que esté por debajo de los $50,000, el comprador se hace responsable porque eran contingencias que él ya sabía que existía y él va a asumir ese costo y el vendedor entonces asume todo lo que supere los $50,000. O existe la opción de que una vez llegados los $50,000, el vendedor tiene que hacerse responsable desde cero de toda la deuda acumulada de las contingencias porque superaron el umbral del basket. También es común encontrar liability caps,
esto vendría siendo un monto máximo de que el vendedor va a pagar en indemnizaciones por reclamaciones. Digamos que el proceso de due diligence se cerró y había reclamaciones por $250,000 acumuladas y las partes acuerdan que eso va a ser lo máximo, que el vendedor se va a ser responsable en el futuro. Todo lo que pase por arriba de los $250,000, el comprador lo va a asumir. También existe la posibilidad de hacer un Purchase Price Adjustment, que esto vendría básicamente siendo una recalculación del precio después de que se da el cierre. ¿Y en qué se basa este recálculo? Se basa en el capital de trabajo, en las deudas reales y el efectivo real. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para garantizar que el comprador recibe una empresa con las condiciones económicas pactadas. Es importante mencionar que estas cláusulas pueden coexistir entre sí. Por ejemplo, el valor de un basket puede estar garantizado por un contrato de escrow. Además, es usual que estas cláusulas tengan un periodo máximo en los cuales el comprador pueda hacer los reclamos al vendedor y en todo caso no deberían superar los plazos de prescripción que se encuentran en la ley. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de qué puede hacer el vendedor para maximizar su valor. Y aquí pongamos de ejemplo dos situaciones totalmente distintas. En el primer caso, vendría siendo una operación internacional que tiene los headquarters en algún lugar en Europa y desde los headquarters deciden quiero desinvertir en Centroamérica o quiero desinvertir en Centroamérica y el Caribe y yo me voy a preparar porque tengo que hacer un proceso de venta de mis activos en esa región porque ya no es rentable, porque ya el objetivo de mi empresa no va hacia allá. Entonces, ¿qué hace una corporación? Da la instrucción a las empresas del área o región que quieren desinvertir y usualmente esta empresa empieza a hacer su propio due diligence interno. ¿Con qué propósito? Con que si tengo una licencia que se me está expirando, o tengo un contrato que no está firmado, o no he pagado los impuestos, o yo sé que tengo errores en mis libros corporativos, yo solito puedo ir haciendo estas enmiendas a mi empresa porque me asesoro con terceros, voy donde abogados, voy donde contadores, voy donde personas que tienen experiencia que me van a ayudar a identificar estos riesgos antes de yo salir al mercado, para salir al mercado lo más limpio posible y tener un mejor valor. Porque usualmente todos estos riesgos tienen cómo solucionarse. Hay algunos que no se pueden solucionar y bueno, ya será decisión del comprador si lo quiere asumir o no. Pero usualmente los riesgos se pueden manejar o se pueden corregir si tengo una planilla laboral muy alta, si tengo un pasivo laboral muy alto, yo puedo tomar medidas antes de salir a la venta si es una decisión corporativa. Entonces, este proceso de due diligence interno, acompañado con asesores para poder salir y estar en las mejores condiciones para salir de venta al mercado, te van a dar como resultado un mejor valor porque vas a tener menos contingencia. Pero también está la posibilidad de que sea una empresa más local, un negocio más chiquito, una operación menos formal, y de repente te llegó un comprador. Tú no estabas interesado en vender, no estabas a la venta, simplemente te llegó la oportunidad y obviamente no estás listo para salir al mercado y probablemente vas a tener contingencias. Lo más seguro es que vas a tener contingencias, porque ninguna empresa va a estar 100% en good shape. Entonces, esa operación menos sofisticada va a tener o le va a convenir pactar una cláusula, por ejemplo, de earnout que diga, ok, mi valor de hoy es este, pero si tú ves que la empresa va a tener unas ganancias a tanto en los próximos 6 meses y luego al año y medio generas unas ganancias de tanto, me vas dando pagos adicionales por el valor que generó adicionalmente mi empresa. Y entonces, ya para terminar, vamos a darles las conclusiones de esta charla, donde básicamente lo que queríamos transmitirle con esto es que el due diligence legal va a influir de manera directa el precio de una empresa por todo lo que hemos conversado. El orden corporativo y de los documentos y todos los permisos es esencial para preservar el valor de una empresa. Tener todos tus permisos al día, tener tus contratos, estar pendiente de las renovaciones, que no se venza nada, es súper importante. Toda identificación temprana de riesgos permite gestionarlos y trasladarlos a un contrato también y trasladarlo en una mejora al precio. Como les expliqué, no es lo mismo vender una empresa que hay una decisión detrás de venta y tú te preparas para la venta que una venta que te salió de la nada y a la cual no estabas preparado. Entonces, siempre es bueno tener identificados riesgos para poder mitigarlos antes de que se dé el proceso de venta.
Y bueno, tanto compradores como vendedores tienen que prepararse, tienen que asesorarse y buscar una estrategia para proteger sus intereses en el tiempo y sobre el valor de sus activos. Y bueno, con esto damos por terminada nuestra presentación y quedamos muy pendientes de tener preguntas. Muchísimas gracias, Misuli y María Cristina. Yo tengo un comentario de pronto desde la práctica, ¿cuáles son? Y yo sé que nos explicaron, o sea, de manera extraordinaria todo lo relacionado con la debida diligencia, pero quisiera recalcar cuáles serían esos hallazgos más comunes en una debida diligencia que realmente mueven como esa aguja de valoración. Es decir, por ejemplo, tal vez contingencias laborales, riesgos fiscales no tenidos en cuenta, contratos mal estructurados, licencias pendientes, problemas con propiedad intelectual. En su experiencia, ¿cuál sería ese punto débil o más Mira, recurrente en las debidas diligencias? yo creo que hay de todo y depende mucho de la industria, de quién es el target. Porque, nuevamente, yo haría due diligence hasta para comprar una sociedad que solamente tiene un bien inmueble debajo y probablemente el único riesgo que voy a encontrar ahí va a ser corporativo y que no ha pagado su tasa única o que tenía declaraciones de renta. Entonces, el riesgo va a ser muy chiquito y concentrado. Pero si ya yo tengo una operación de una empresa que tiene muchos proveedores, que tiene reclamos fiscales, que probablemente tiene muchos temas laborales, porque digamos que tienen 500 empleados, que si tiene una licencia de maternidad, que si tiene otro que lo tienen contratado bajo lo que no es, que si tiene trabajadores extranjeros, que si cumple el mínimo, que si no. Entonces, son muchas cosas que puede tener una empresa y realmente tienes que estar muy pendiente y dedicado al enfoque que va a tener esa empresa, porque no es lo mismo ver una empresa que vende pan, que una empresa que distribuye energía, que una empresa que hace medicamentos. Entonces, los riesgos pueden ser muy diversos. Obviamente aquí nos tratamos de concentrar en los más comunes y que son recurrentes porque todas las empresas van a tener libros corporativos, todas las empresas van a tener empleados, todas las empresas, no siempre, pero algún litigio van a tener que lidiar con la Caja de Seguro Social. Entonces, sí, tratamos de hacerlo muy general, pero tiene que ir muy enfocado y específico a la industria a la que se va a dedicar ese target. Gracias, Cristi. También tenemos otra pregunta por acá. Dice, en transacciones en Panamá y la región, ¿qué riesgos legales o regulatorios suelen ser los más críticos y cómo se traducen ajustes al precio y cláusula de protección? Ok, bueno, ahí riesgos regulatorios usualmente vienen siendo que la empresa no tenga los permisos adecuados o que estén a punto de vencerse esas licencias, o muchas veces que la misma licencia te diga que no puedes hacer un cambio de accionistas, porque hay licencias donde tú tienes que declarar quiénes son los accionistas y si los cambias tienes que hacer notificaciones, pedir permisos a la autoridad, entonces eso va a depender mucho también del negocio de la empresa y de qué dicen sus permisos, de qué áreas son. Entonces, también depende mucho de la estructura de la compraventa, cómo se va a dar, porque no es lo mismo que yo tenga María Cristina Fábrega S.A. y yo María Cristina la venda, a que María Cristina Fábrega la venda María Cristina Holdings y la que compren sea esta. Entonces, aquí no va a haber un cambio directo a accionistas, pero sí puede haber un cambio indirecto. Entonces, hay que ver si las licencias me restringen el cambio indirecto de las acciones o no. Si los permisos que yo tengo para vender medicinas dicen la sociedad es María Cristina Fábrega y su dueña María Cristina Holding, eso no va a cambiar, porque Holding va a seguir siendo dueña, pero puede ser que si hay una restricción en la misma licencia que diga si hay un cambio directo o indirecto en su accionista, puede darse una notificación o tienes que pedir permiso previo. Entonces se tiene que manejar muy al detalle de cada transacción y de cada escenario. También tenemos otro comentario por acá. Dice, muchas gracias, excelente presentación. ¿Pueden comentar algunas estrategias para evitar que el valor del negocio quede íntimamente ligado al rol del vendedor, en el caso de que éste esté actuando como CEO? Por ejemplo, contratar a alguien que actúe como CEO en un año antes de la venta. ¿Qué nos pueden comentar al respecto ambas?
Bueno, es que el valor del negocio no va a estar ligado solamente a lo que decida el CEO. Obviamente sus decisiones importan mucho porque es el que tiene la última palabra, pero más que nada va a ser la administración de los activos y bienes y operaciones que tiene la sociedad como un todo. Sí, definitivamente, por ejemplo, empresas familiares donde el abuelo creó la empresa y los hijos aprendieron el negocio y ahora son los dueños, los nietos, y realmente ninguno le interesa mucho el negocio y eso anda como más o menos. Entonces es mucho más fácil si tú te preparas como vendedor para corporativizar la empresa para que sea un producto mucho más atractivo para el potencial comprador. Y ya tú decir, ok, mi precio no es solamente la marca, el recorrido que yo tengo, sino que yo tengo una estructura corporativa donde se respeta el gobierno corporativo, donde se toman las decisiones que hay que tomar para que esa decisión no sea, es que hoy necesito plata, entonces voy a vender. No, esta es una decisión estratégica, una decisión de negocio y es una decisión enfocada en lo que la empresa quiere lograr o lo que los accionistas detrás quieren lograr. No, sí, las estrategias pueden ser múltiples, pero nuevamente va a depender mucho del negocio. No es lo mismo una sociedad que los accionistas son una empresa que cotiza en bolsa en Nueva York o a una empresa donde es el caso, como el caso que les acabo de decir, son los nietos los que están llevando lo que el abuelo fundó hace 80 años. Entonces va a cambiar muchísimo dependiendo de cuál va a ser el target. Y puedo adicionar aquí que veo una pregunta de Marjorie del tema de cómo deben prepararse las empresas desde el lado del vendedor para evitar descuentos en el precio por ajustes de riesgo. Es muy importante también en las empresas el rol del in-house. El rol del in-house es súper importante porque en el desarrollo de una empresa es súper importante hacer las cosas bien desde el inicio, que se lleven a cabo los procesos que se deben llevar a cabo a lo largo de la ejecución del proyecto que se está, del target, exactamente. Entonces, esa parte es muy relevante. Y si ya en sí no has llevado la operación de la empresa de una forma correcta desde el inicio, como mencionaba María Cristina, antes de lanzarse a la venta, hacer un análisis o una radiografía de la empresa de forma tal de que todos estos temas que tienen incongruencias o que pueden subsanarse, se subsanen previamente antes de lanzarse a la venta y por eso menciono que es muy importante ese rol del in-house para las empresas que tienen in-house, de que pues se hagan todas esas revisiones correctamente desde el inicio y si en caso que no se hayan hecho desde el inicio, pues en el transcurso de la marcha antes de la venta se haga ese análisis previo. Bueno, yo creo que esas son todas las consultas que tenemos por el momento. Nuevamente agradecerles por el tiempo, el espacio que nos dieron pues para compartir su conocimiento y su expertise al respecto. Recordarles a nuestros miembros que este evento se va a subir a YouTube entre hoy y mañana. Así que con esto pues pueden volver a ver la charla, replicar la información o compartirla con otras personas que ustedes consideren que les puede interesar. Así que agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a nuestras expositoras, al equipo de AmCham que nos apoyó con la organización del evento y a nuestros patrocinadores que siempre hacen posible todos estos comités. Así que tengan una excelente tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paula. Bye.